Todos intentamos ser nuestra mejor versión de nosotros mismos, pero ¿cómo saber quién somos? Para comprender nuestra identidad, necesitamos saber quién Dios nos ha creado para que seamos. Esta pregunta céntrica reside en el trasfondo de este libro. El Éfeso antiguo fue una de las ciudades más importantes en el Imperio Romano. Era un centro activo de negocios y comercio. Esto atraía inmigrantes de diferentes lugares, quienes traían sus culturas, creencias religiosas y cosmovisión. Por esta razón, Éfeso se convirtió en una fusión, donde por lo menos 50 dioses eran adorados. Los efesios no vieron la adoración a estos dioses como algo exclusivo. Al contrario, eran libres de adorar cuantos dioses o diosas quisieran. A pesar de la diversidad, había una diosa que Éfeso celebraba por encima de todos, Diana de los Efesios. Diana fue adorada como diosa de la fertilidad y la protección. El templo que ellos construyeron para ella era grande y muy elaborado. De hecho, fue considerado una de las maravillas del mundo antiguo y miles de personas hacían peregrinaje anual. Muchos iban a Éfeso para adorarla, siendo así una fuente de economía para la ciudad. Con toda esta adoración a diferentes dioses vino una conciencia del mundo espiritual. Los efesios percibían un mundo lleno de demonios y potestades que trataban de herirlos constantemente. Para protegerse, ellos practicaban rituales supersticiosos y mágicos. Haciendo esto, esperaban que sus obras impresionaran a los dioses y que obtendrían un poder espiritual. Aún así, seguían viviendo en constante miedo, sin comprender si sus rituales y sacrificios eran suficientes. En medio de esta diversidad religiosa, existía una población judía muy grande. En lugar de adorar diferentes dioses como todos lo hacían, los judíos adoraban al único Dios invisible, apartándose de sacrificios y festivales de los diferentes dioses que adoraban alrededor de la ciudad. Por esta razón, la gente los veía como intolerantes y mucha de la población tenía enemistad hacia los judíos y tenían poco que ver con ellos. Cuando Pablo vino a Éfeso, vino con el poder del Espíritu Santo. Por 3 años, Dios usó a Pablo para romper la oscuridad y el miedo del mundo espiritual que había atrapado a tantos en este lugar. Miles de personas en Éfeso y a través de todas las provincias romanas de Asia reconocieron que solo a través de Jesús ellos podían permanecer en contra de todos los demonios y los poderes espirituales que los amenazaban. Tanto se convirtieron en seguidores de Jesús que hubo una reducción notable en los peregrinajes de visita a la diosa Diana. Cuando Pablo escribió esta carta, habían pasado 6 años desde que él dejó Éfeso. Durante ese tiempo la iglesia siguió creciendo a lo largo de toda la región entre los judíos, pero aún más entre los gentiles. Desafortunadamente, aunque se convertían en seguidores de Jesús, muchos de estos gentiles cristianos llevaban con ellos cosmovisiones enfermizas de su pasado. Ellos continuaron temiendo la oscuridad del mundo espiritual a sus alrededores. Tenían dificultades de dejar su vieja identidad, siendo personas que eran como peones insignificantes de dioses indiferentes y víctimas de espíritus malignos. Junto a esto, la hostilidad previa entre judíos y gentiles se trasladó a la iglesia. Eso les generó divisiones y orgullo entre ellos. Cada grupo afirmó ser más espiritual que el otro. Cuando leemos esta carta ahora, ¿qué podemos aprender de nuestra identidad? Cuando aceptamos a Jesús, nuestra cosmovisión cultural no define quién somos. No somos insignificantes peones, somos hijos adoptados por Dios. Somos llamados a una vida de esperanza y de poder vivir lo que Dios nos ha creado hacer. Así es como crecemos en nuestra nueva identidad en Cristo. Esto es el efecto Efesios.